Queridos, amados amigos y hermanos en Cristo, voy a leer nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 42 y 43. Dice así la palabra de Dios. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Que nuestro Dios añada su más rica bendición a la lectura de su palabra y a otras citas que vamos a mencionar en el transcurso de nuestra reflexión. Tenemos un corario denominado Cánticos Espirituales y tenemos un coro que enseñamos a los niños y a los grandes que dice: Yo oí al Salvador decir: Sígueme, sígueme, sígueme. En tierno acento pude oír: Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuánto bien nos ha hecho a quienes oímos y como Felipe respondimos positivamente al llamado del Salvador, porque Felipe siguió al Señor. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Ocurre que Simón quiere decir oyendo, y Jonás significa paloma. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y en arameo piedra. Ahora, en Pedro, el apóstol San Pedro, que tiene tanto renombre en las Escrituras, y que los hombres han hecho de él un ídolo, los hombres han hecho de él como si él fuera el fundador de la iglesia, como si él fuera el fundamento de la iglesia, como si él fuera la piedra principal de la iglesia. Y no es así. Un estudio no necesita profundo de la Escritura para poner al descubierto que el fundamento es el Señor. Él es la base, el fundamento de la iglesia, y sobre esa base los apóstoles siguieron edificando la iglesia. Esa iglesia que nació el día de Pentecostés, no en Roma, no en Londres, no en Nueva York. Esa iglesia nació en Jerusalén. Lean el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, en Pedro, el pescador, hay un detalle que se repite en la experiencia de otros personajes bíblicos. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Sabe cuál es esa experiencia? El cambio de nombre impuesto por Dios. Dios le cambió el nombre, dando a entender el cambio efectuado en los personajes eminentes que en lo sucesivo le pertenecían. Voy a hacer referencia solamente a 5. En Génesis 17, versículo 5, tenemos a Abraham, cambiado su nombre en Abraham, que quiere decir padre de una multitud. Y vaya, qué multitud. Naciones salieron de él. Si alguien puede contar las estrellas del cielo, le dijo Dios al patriarca Abraham, entonces podrían contar los que nacerán de ti.
padre de una multitud. Otro nombre en el mismo capítulo 17 de Génesis, versículo 15, es el de la esposa de Abraham. Se llamaba Sarai y Dios le cambió en Sara. En el versículo 15 de Génesis 17, y Sara quiere decir princesa. ¡Qué lindo nombre! Una princesa del padre de una multitud. Jacobo es el tercer personaje que se registra en Génesis 32, 28. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob quiere decir suplantador, Israel el que lucha con Dios. ¿Qué lecciones nos ofrece Peniel en el capítulo 32 del libro de Génesis, donde allí en el arroyo de Jaboc, Jacob luchó con el ángel hasta decirle: no te dejaré si no me bendices. Tuvo que herirle en el encaje del muslo, en la cadera, el ángel. Pero allí le cambió el nombre. El hombre, el estratega en la carne, empezó a cojear cuando salía el sol al otro día, humillado. Era un hombre cambiado, porque había estado a solas con el Señor aquella noche luchando. Por eso Dios le cambió el nombre, el que lucha con Dios. Otro nombre cambiado es el de Salomón. Por Dios le cambió a Jedidías. Eso leemos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 25. Y quiere decir amado de Jehová. Qué buenos, qué cambios tan trascendentes en estos personajes eminentes. Y tenemos el último al que quiero referirme, es Saulo, que también es Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Saulo, que también es Pablo, y quiere decir pequeño. ¡Qué hombre de Dios fue Pablo! Nosotros quedamos anonadados contemplando a este siervo de Dios. Pequeño, el más pequeño entre los apóstoles, el primero entre los pecadores, el más pequeño entre los santos. Así se consideraba él. Ahora, en el verso 43 hemos leído: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Se ve aquí, en esta frase, una característica propia del Salvador. ¿Cuál es esa característica? Buscar pecadores. Buscar pecadores. Y el Señor lo ilustró tan bien en la parábola de la oveja perdida, en Mateo 18 o en Lucas 15. El hombre que tenía 100 ovejas perdió una y dejando las 99 salió en búsqueda de aquella una. Y no se detuvo. No sabemos qué contratiempos tuvo ese pastor, pero si miramos al pastor que me buscó a mí y te busca a ti, ese pastor tuvo que pagar el precio de tu rescate porque estabas perdido y lo pagó con su propia vida, llevando mis y tus pecados en el madero. La oveja perdida, ¿sí? Fue así como el Señor ilustra. Él, al encontrar a Felipe y llamarle, y lo ilustra con esta parábola de la oveja perdida. Fue así como el Señor buscó primero a la samaritana en el evangelio de Juan capítulo 4, versículos 4 y 7. El Señor llegó primero al pozo de Jacob en Siquén, Sicar o Siquén, que es lo mismo. Llegó allá
el Señor estaba sentado cuando apareció la mujer con su cántaro. Él sabía que la mujer vendría y el Salvador, a pesar del cansancio, a pesar de la sed, estaba pronto a hallar a una pecadora, a una oveja perdida, que sería el principio de un gran avivamiento en Samaria. Y la encontró. Así busca el Señor a los perdidos. En segundo lugar, también hallamos en este mismo evangelio, en el capítulo 9, que el Señor halló al ciego a quien el Señor le había dado la vista, y quien fue expulsado por los religiosos fariseos. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, esta palabra del que busca, del que me buscó a mí, el que te busca a ti, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No, dice, ¿quién es para que yo crea? Soy yo el que habla contigo. Y dice que, creo, Señor, y le adoró. Esto me muestra y nos muestra que el ciego, a pesar de haber recibido la vista, no conoció a Jesús. Lo vio, pero no le reconoció como su Salvador. Hasta que los fariseos lo interrogaron una y otra vez hasta expulsarlo. Y el Señor lo volvió a buscar. Y el hombre fue encontrado por Cristo. Yo oí al Salvador decir, sígueme, sígueme. Qué cosa más hermosa cuando el Señor nos encuentra, nos perdona y nos salva. Otro detalle de importancia es la única palabra tan llena de persuasión que el Señor dirigió a Felipe. Y en otros 4 casos también, la palabra sígueme. En Mateo 8:22, el Señor dijo a un discípulo anónimo, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque él quería primero, este discípulo, ir, enterrar al papá, a la mamá, y cuando ellos mueran, recién seguir a Cristo. El Señor le dijo, sígueme. Tal vez algo te detiene, amigo. Tal vez piensas poner en orden la familia, la casa, los negocios, ganar un poco más, y recién me voy a dedicar a seguir a Cristo. No. Él es primero. Sígueme. Esta palabra es importante. En otra ocasión, en Mateo capítulo 9, versículo 9, el Señor le dijo a un cobrador de impuestos llamado Leví o Mateo, sígueme. Y dejando todo, siguió al Señor. ¡Qué linda actitud! Pero encontramos otro caso muy distinto en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículo 21. El Señor le dijo a un joven rico, sígueme. Y él no le siguió, porque él amaba más sus riquezas, sus tesoros, y no quiso abandonarlos para seguir a Cristo. Y en el Evangelio de Juan, al terminar casi el Evangelio, en el capítulo 21, el Señor le dijo a Pedro, sígueme tú. ¿Por qué? Porque el Señor lo había restaurado públicamente y le dijo, ahora sígueme. Y se estaba yendo con el Señor. Y por atrás seguía el más joven de los apóstoles o de los discípulos, Juan. Y dice, y este que nos está siguiendo, déjalo tú a él. Sígueme tú. No importan los demás. No importa si los demás siguen
se postergan, se atrasan o dejan de seguir. Sígueme tú. Hermano, hermana, sigue al Señor, a pesar de todo lo que veas alrededor. Felipe no necesitó un mensaje elocuente o varios llamados para seguir a Cristo. No, a veces se da que hay algunas personas han necesitado 30 años de oír el Evangelio, los llamados de Cristo, y recién por fin, perdidos 30 años, desperdiciados 30 años. Felipe no, él no necesitó muchos llamados. Esa única voz, sígueme, conmovió su corazón y le impulsó a seguir al Señor. Pero hay otros rasgos de Felipe. También era un obrero personal, porque Felipe halló a Natanael y lo llevó a Cristo. Hizo obra personal. Esto es importante. En esta porción que estamos leyendo se ve mucho la obra personal. Andrés llevó a su hermano Pedro al Señor. Aquí encontramos que Felipe llevó a Natanael. Y aparte de eso, a los griegos en el capítulo 12 los acercó a Cristo. Pero también fue probado por Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor le dijo, denle ustedes de comer, tratándose de las multitudes al ocaso del sol. En la tardecita, el Señor le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice que Él le decía a Felipe para probarle, porque el Señor sabía lo que tenía que hacer. Fue probado. Qué lindo es ser probado por el Señor para fortalecer nuestra fe. Pero por otro lado, era lerdo en percibir la verdad. En el capítulo 14 de Juan, verso 8, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era lerdo para percibir la verdad. Se nos dice que el Señor halló a Felipe en el versículo 45. Felipe halló a Natanael. Fíjese, el Señor halló a Felipe, Felipe halló a Natanael. Sencilla lección que nos habla al corazón. Hermanos, hemos sido nosotros hallados por el Señor. Tenemos la responsabilidad de buscar a otros y hallarlos para Cristo. No olvidemos que es nuestra responsabilidad. No olvidemos que el tiempo apremia, el tiempo es breve, la venida del Señor está cerca. Busquemos almas para Cristo en estos últimos tiempos de su gracia.